Hey, hoy te voy a hablar de las emociones tóxicas. Pero antes, ¿qué es una emoción? Para mí, una emoción es la respuesta de un individuo frente al sentimiento provocado por la percepción de un objeto, persona, lugar, suceso o un pensamiento en sí. Nuestras emociones están ahí para ser sentidas, para ser escuchadas, pero no para dominar nuestra vida, ni cegar nuestra visión, ni apagar nuestra energía, ni robar nuestro futuro, porque en el momento que lo hacen, se vuelven emociones tóxicas. ¿Qué es la insatisfacción, Adri? La insatisfacción es un estado mental que ocurre cuando las expectativas, deseos o necesidades de una persona no se cumplen o, en fin, o no se alcanzan de manera plena, ¿no? ¿Y por qué se caracteriza? Pues bien, se caracteriza pues por una sensación de descontento, de malestar y puede manifestarse en diversos aspectos de la vida como en el trabajo, relaciones, logros personales, etcétera, ¿no? Esta sensación pues suele generar una búsqueda constante tanto de mejoras como de cambios, pero a menudo sin llegar a un sentido de plenitud o de sentirse satisfecho a largo plazo, ¿no? Es decir, exceso de perfeccionismo. El perfeccionismo y la insatisfacción están estrechamente relacionados. ¿Por qué? Pues porque ya que las personas perfeccionistas suelen tener expectativas extremadamente altas sobre sí mismas y sobre sus logros, ¿vale? Esta constante búsqueda de la perfección pues puede llevar a una insatisfacción crónica. ¿Por qué? Pues porque nunca se sienten completamente satisfechos con los resultados, incluso cuando objetivamente son buenos, ¿vale? Además, pues si le sumas el miedo al fracaso y la autocrítica, pues todo eso puede generar sentimientos de frustración y desaprobación que alimentan aún más la insatisfacción personal. Y darte cuenta también de que si estás buscando la perfección, no la vas a encontrar nunca porque no existe, ¿ok? Es como intentar buscar libros dentro de un volcán, ¿vale? Y también entender que, bueno, pues que la única aprobación que tú necesitas es la tuya, ¿ok? No necesitas ninguna aprobación más. Te lo compro que hay que hacer las cosas bien, por supuesto que sí, pero no para satisfacer a nadie más que no sea a ti mismo de que has hecho un buen trabajo y no preocuparte por lo que no depende tampoco de ti y si a otra persona le va a gustar o no le va a gustar, ¿vale? Todo eso, obviamente, pues dentro de unas expectativas realistas. Pero realistas no significa que tengan que ser 100% alcanzables. Significa que tú tengas un plan de acción bien definido y estructurado, ¿vale? Que puedas mantener a lo largo del tiempo para llegar a ese objetivo, ¿ok? Muy bien, pues de hecho, por último, quiero decirte que lo bonito de todo es que todo es perfectamente imperfecto y es perfecto así, ¿ok? Y que entiendas que tiene su función, todas tienen su porqué, todas existen por algún motivo. Y básicamente el perfeccionismo tóxico y la insatisfacción, ¿vale? Ya te he dado un poco cómo se soluciona, pero básicamente es eso, no querer cumplir expectativas de los demás ni las tuyas, no querer controlar lo que está fuera de tu alcance dentro de hacer las cosas bien, ponerte esos objetivos realistas y simplemente implicarte al máximo con lo que puedas, pero sin obsesionarte ya te digo, en la perfección, porque no existe, sino en hacerlo lo mejor que puedas. Siempre se puede mejorar algo, pero nunca va a poder ser perfecto. La vergüenza es una emoción que, bueno, que experimentamos pues cuando hemos hecho algo inapropiado o que no está pues de acuerdo con nuestras propias normas, nuestros valores, pero también por las de los demás, ¿no? Básicamente, una sensación de incomodidad, de humillación, incluso de pérdida de dignidad que, bueno, pues que puede surgir en respuesta a algo que hemos dicho, que hemos hecho, o, bueno, pues en situaciones sociales donde podemos sentirnos que estamos siendo juzgados negativamente, ¿no? Vale, ahora.
La vergüenza, ¿cuándo se vuelve tóxica? La vergüenza se vuelve tóxica cuando se convierte en una emoción constante y paralizante que afecta de forma negativa. Por ejemplo, ahora me he quedado pillado y me da absolutamente igual. Que afecta de manera negativa nuestra autoestima, relaciones y bienestar emocional, ¿vale? Y esto, pues obviamente puede tener consecuencias negativas. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, tener una autocrítica excesiva, pudiendo, pues, empezar a vernos a nosotros mismos de manera negativa, criticándonos constantemente. También podemos empezar a aislarnos socialmente para intentar evitar situaciones sociales o interacciones. Básicamente, pues, por miedo a ser juzgados o miedo a cometer errores. Miedo al fracaso también, haciendo que una persona se sienta incapaz de ser auténtica o de actuar con seguridad en cualquier tipo de entorno. Puede causar perfeccionismo tóxico, que ya estuvimos hablando en el vídeo anterior o podcast anterior, depende de dónde me estés escuchando bastante, ¿vale? De hecho, pues iba sobre eso. Pero bueno, un resumen. La persona se siente obligada a cumplir estándares extremadamente altos para evitar el rechazo o que los critiquen, ¿no? Y para ganarse también la aprobación de los demás. Internalización de creencias internas negativas, como por ejemplo el no soy digno de amor o el si la gente me conociera realmente me rechazarían, me juzgarían, etcétera, etcétera. Vale, y esto obviamente afecta negativamente, pues, en la forma en que te ves, en cómo te relacionas, en fin, todo eso, ¿no? Y por último, y más importante, puede tener un gran impacto en la salud mental, ¿vale? Contribuye a trastornos como lo son la depresión, la ansiedad, etcétera, ¿vale? Y eso, pues, puede desgastar muchísimo a una persona. Yo, por ejemplo, pues iba a afeitarme, iba a ponerme las lentillas, pero vaya, que ni me he afeitado ni me las he puesto. Por si me estás viendo en YouTube, yo me siento más cómodo y me veo mejor, pero me da igual lo que puedan decirme o pensar de mí, ¿vale? Ah, y la chaqueta de cuadros, que muy bonita no es, pero abriga que te cagas. Y también me da igual que me veas con ella, ¿no? Si sufres de ello, quizá lo sepas, pero también puede ser que seas una persona que no sabe muy bien ponerle nombre a sus emociones y necesita una guía, ¿no? Pues bien, para terminar, quiero decirte que aunque a menudo tiene una connotación negativa, también puede servir como un mecanismo que nos ayuda a ajustar nuestro comportamiento y mantener las relaciones sociales de una forma más saludable, ¿no? Ya que nos puede impulsar a reflexionar sobre nuestras acciones, sobre nuestras conductas y así poder corregirlas si es necesario. Entonces, yo creo que la clave de esto es aprender a manejarla de forma saludable, reconociendo que pues todos cometemos errores y que ninguno tiene necesidad de vivir constantemente por miedo a ser juzgado o por miedo a que puedan pensar de ti. Te lo compro que es importante mantener pues una buena apariencia, ¿no? Sobre todo pues si quieres, pues, seguir rodeándote de entornos un poco más selectos o, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, yo, por ejemplo, ahora he hecho el vídeo como te he comentado, me he quedado pillado un par de veces, me he trabado un par de veces. Esto no lo voy a cortar ni nada, me da absolutamente igual. Y ya te digo, la autoimagen es importante cuidarla, pero no sobre la base de lo que otros puedan pensar o por miedo a cómo me puedan ver otros en general, ¿vale? La autoimagen está para verse uno mismo mejor y para sentirse uno mismo mejor, ¿ok? Y bueno, yo pienso que de vez en cuando también está bien hacer el payaso, hacer alguna tontería, reírse. En fin, de la vergüenza no se come, como se suele decir. La codependencia, pues, es un patrón de comportamiento, ¿vale? Un patrón en el que la persona, pues, depende excesivamente de otra, para su identidad, ¿vale? O para su autoestima, o también, pues, puede ser para su bienestar en general, ¿vale? ¿Cómo suele manifestarse? Pues, por ejemplo, en relaciones donde una persona se sacrifica demasiado para satisfacer las necesidades de otra, descuidando las suyas propias, es decir,
La persona codependiente suele olvidar sus propios deseos y necesidades, ¿vale? Siente que su valor depende de los demás, como te he dicho antes, y de cómo la perciben a la persona. Pueden quedarse también en relaciones dañinas por miedo a estar solos y creer, pues, que si esa persona no los quiere, nadie más los va a querer. Bueno, se sienten también responsables de los problemas y emociones de los demás, ¿vale? Tienen dificultades también para poner límites, no saben decir que no y suelen ser manipulados pues fácilmente, ¿vale? Pues bien, la codependencia en sí está diseñada biológicamente como estrategia para desarrollar habilidades para cuidar a otros, ¿vale? Como a los padres, como a los hijos, a los abuelos, o bueno, incluso familiares, o otros familiares, o tus amigos, o incluso tu pareja, ¿no? Muy bien. También forman parte del desarrollo de la empatía, del apoyo, ¿vale? Ya que las personas codependientes pues, suelen ser muy comprensivas, suelen ser muy solidarias, ¿vale? También tienden a ser más fieles y entregadas a sus relaciones, ¿vale? También saben o suelen adaptarse rápido a situaciones difíciles o aprenden, ¿vale? Aunque esto, pues, lógicamente no es siempre saludable, pero forma parte de lo que es la resiliencia en sí, ¿vale? Ahora, por último, que me ha sentado en la ducha, ¿eh? No veas. Bueno, si bien la empatía y el compromiso son buenos, ¿vale? La codependencia extrema puede ser perjudicial, ¿vale? Seguro que todos conocemos un caso de codependencia, o incluso nosotros mismos, ¿vale? Por lo tanto, lo ideal es encontrar un equilibrio entre cuidar a los demás y cuidar de uno mismo, ¿vale? Tienes que amar al prójimo, pero no más que a ti mismo y no ponerlo por encima de ti, ¿vale? La envidia básicamente es un sentimiento de deseo o resentimiento hacia los logros, hacia los bienes o hacia las cualidades que tiene una persona, ¿vale? La envidia puede manifestarse de muchas maneras, como por ejemplo, tener resentimiento, ¿vale? Que puede hacer que te sientas mal tanto contigo mismo como con los demás. ¿Vale? Puede generar problemas en relaciones personales o incluso laborales porque pues, puedes intentar pisar a las personas que están tratando de ascender, de subir. E igualmente te lo pueden hacer a ti, ¿vale? Por lo que, bueno, pues esas relaciones se van a convertir en guerras sin competiciones, ¿no? Y lo que más grave me parece dentro de lo grave que es, básicamente es la falta de gratitud, porque te impide valorar lo bueno que tienes, ¿vale? Bueno, y enfocarte en lo positivo que tiene la vida. Recuerda que, bueno, que por mucho que otro tenga una mansión y tú quieras una, tienes una casa, ¿vale? Que hay gente que no tiene ni eso, ¿ok? Entonces, el poder conseguirla o no antes o después es otro tema, pero tienes casa, tienes plato de comida, estás vivo. ¿Acaso eso no hay que agradecerlo? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, bueno, muchas personas con las que anteriormente podría incluirme, ¿vale? Creemos que no somos envidiosos o ignoramos este sentimiento o incluso ridiculizamos aquello que nosotros también queremos tener, ¿vale? Por el simple hecho de no sentirnos inferiores a la otra persona o culpables por no tener nosotros todo eso, ¿no? Quiero que sepas que el sentimiento de envidia, pues puede tener cosas buenas, ¿no? Y esa envidia buena se llama admiración. Es decir, puedes transformar la envidia en admiración. ¿Y qué significa esto? ¿Qué consecuencias tiene? Pues básicamente la admiración te permite agradecer todo aquello que tienes y darte un plus de motivación que te puede impulsar a mejorar y alcanzar tus propias metas, ¿no? Te puede ayudar a identificar qué es lo que realmente deseas en la vida y si la usas de manera positiva te anima a crecer sin dañar a los demás, porque al final vivirás sin estar pendiente de lo que hacen los otros y te vas a centrar en ti mismo, ¿vale? Que es lo importante. Es decir, tienes dos formas de crecer, ¿no? Construir algo muy grande o destruir lo que otros han construido, ¿vale? A priori, destruir lo que otros han construido parece más sencillo. Pero cuando lo ves desde un enfoque dirigido a la paz mental, verás cómo la balanza se inclina totalmente del otro lado, ¿vale? Dicho esto,
Bueno, pues espero que te haya servido el vídeo y que te ayude a transformar esta emoción a una que te haga soñar en grande y construir algo bonito contigo y con quienes quieran ir en tu misma dirección, ¿vale? ¿La frustración qué es? La frustración es una emoción que surge cuando una persona se encuentra con obstáculos que le impiden avanzar hacia un objetivo o satisfacer un deseo concreto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la frustración? Que cuando empieza a hacerse tóxica puede generar emociones colaterales como lo son la ira y por consecuencia reaccionas impulsivamente, ¿vale? Y al final pues puedes acabar arrepintiéndote de algo que has dicho. También puede generar emociones colaterales como son, aparte de la ira, la tristeza, que es básicamente cuando empiezas a desmotivarte. Y también pues todo eso puede llevar al abandono de tus metas porque te dan ansiedad e impotencia bueno, pues porque ves que no llegas, porque ves que se te empieza a complicar, que si aparecen nuevos retos que no tenías previstos, te ves superado o superada, sientes que no avanzas, sientes que empiezas a estancarte y al final pues puede que acabe afectando a tu bienestar emocional, ¿no? Ahora, también te digo que esto es clave aprender a gestionar la frustración de forma saludable para que, para sacarle el mayor provecho sin dejar que te afecte demasiado, ¿vale? Porque literalmente en cualquier cosa que vayas a hacer o que quieras hacer, es que nunca va a ir infinitamente perfecto y va a salir todo bien a la primera y que no todo va a salir siempre rodado, ¿no? Es decir, todo requiere un proceso y una adaptación, y justo es por ese tipo de emociones que cuando se vuelven tóxicas y comienzan a afectar a la persona, automáticamente ésta se rinde en vez de tratar de gestionarla, ¿no? Yo te recomiendo que trates de entender que la frustración no solo es algo normal, sino que es necesaria, ¿vale? La frustración bien gestionada te puede ayudar a tener un plus de motivación para mejorar porque puede impulsarte a esforzarte más y encontrar nuevas soluciones, nuevos objetivos, nuevos caminos, ¿vale? Y todo eso pues te ayuda a avanzar, ¿no? Además, ¿a qué te ayuda también? Te ayuda a desarrollar paciencia y a mejorar tu gestión hacia los contratiempos, ¿vale? Es decir, que ante un contratiempo reaccionas mucho mejor y sabes resolverlo mucho mejor. Vale, también pues revela tus verdaderas expectativas y qué cosas realmente te importan, ¿vale? Porque si no te frustrasen, si no te enfadases, si no te sale mal, si no buscas soluciones, no te importaría, ¿vale? Entonces te demuestra por una parte cuánto te importa, ¿vale? A un nivel un poco más emocional. Así que, bueno, pues como acabas de ver, la frustración no es algo malo, ¿vale? Simplemente hay que entender que, bueno, pues justo lo que te he comentado antes, ¿no? Al principio. Y también es entender bueno, que ponerse una fecha límite solamente es para definir un plan de acción bien específico y bien estructurado, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque las fechas agobian, ¿vale? No para que sea obligatorio. Es decir, tú el plan lo haces para que no sea, a ver si lo digo bien, el plan de acción, o sea, la fecha la utilizas para definir un plan de acción correctamente, ¿vale? Pero no para que tenga que ser o que tenga que ocurrir 100% necesariamente en esa fecha. ¿Por qué? Porque las fechas agobian, ¿vale? Entonces, trata de planear con la máxima antelación posible cualquier eventualidad o cualquier cosa que quieras hacer. Cuanto más tiempo tengas, más puedes estructurar un plan de acción correctamente, ¿vale? Y menos te vas a frustrar por el camino. Y cuanto menos te frustres por el camino, más vas a sentir que vas avanzando, ¿vale? Los celos son una emoción que surge cuando una persona siente que temor a qué, a perder algo que considera valioso, como que, por ejemplo, como la atención, como el cariño, como la exclusividad de alguien, lo que sea, ¿no? Vale. Esta emoción se suele atribuir como causa generada por la inseguridad, por miedo al abandono y por compararse con otros, ¿vale? Principalmente por esas tres razones. Los celos exclusivos, ¿vale? Son un problema y un problema serio, ¿vale? Porque son graves causantes ¿de qué? De inseguridades, de ansiedad,
angustia y pensamientos negativos constantes. ¿Vale? Hostia, en este vídeo estoy diciendo mucho Ike. Bueno, da igual. Los celos pueden llevar a conductas de control o manipulación en una relación, ¿vale? Por lo que una relación puede volverse tóxica. Bueno, puede volverse no, se vuelve tóxica, ¿vale? Si no se gestiona bien. ¿Y por qué digo si no se gestiona bien? Porque puede provocar discusiones constantes y dañar la relación, ¿vale? Porque con esos pensamientos negativos uno se hace películas que muchas veces no pasan, ¿vale? Y esto genera desconfianza, ¿vale? Tanto para ti como para la otra persona, ¿ok? Y en cuanto a la pérdida de autoestima, pues viene cuando tú te comparas con otros, ¿vale? Y ese compararte con otros puede hacerte sentir insuficiente o menos valioso, ¿de acuerdo? Eh, ¿Y por qué había dicho también, a ver, que puede volverse tóxica si no se gestiona bien? Porque si se gestiona bien puede ser positivo, te lo voy a comentar al final, ¿vale? Y sí, los celos sí tienen algo positivo, como te he comentado antes, bueno, como te he dicho antes que te iba a comentar ahora, ¿vale? Así que antes de que te me eches encima y decirme que los celos son siempre tóxicos, que ser celoso y sobreprotector no es porque quieres mucho a la otra persona, o que revisar el móvil de la otra persona eh, es tóxico, o limitarla como por ejemplo en la vestimenta, o incluso prohibirle cosas como yo qué sé, lo que sea, no es sano, ¿vale? Efectivamente, estoy de acuerdo contigo en todo eso, ¿vale? En todo eso. Pero bueno, si has tenido la suficiente paciencia y la mente lo suficientemente abierta como para seguir escuchando, te comparto que lo positivo de los celos pueden ser em, señales de interés y apego, ¿vale? Vistos desde una perspectiva de que te importa no perder a esa persona, ¿vale? Por los motivos que sean, ¿vale? Creer que nadie más te va a querer, o inseguridad tuya, o porque amas mucho a esa persona, en fin, eso da para otro vídeo. Pero en resumen, te dicen que te importa el hecho de poder perder a esa persona, ¿vale? No lo estoy justificando, es simplemente un significado que puede tener. Vale. En algunos casos también puede ayudarte a tener el impulso de mejorar para no sentirte menos que nadie, ¿vale? Y puede ayudar a construir una versión más sana y más mejorada de ti mismo, ¿de acuerdo? Así como también darte cuenta de problemas reales que tú tengas en tu relación, ¿vale? Relación de pareja, amistad, familiar o lo que sea, ya te lo he comentado antes, ¿vale? Que los celos no son solamente cuando estás en una relación de pareja, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si los celos son justificados, pues te puede ayudar a identificar conductas de desinterés o de manipulación, ¿vale? Como el que tu pareja te ponga a competir con otras personas, o por ejemplo también coquetee con otras personas incluso estando delante de ti, en fin. En esos casos no tienes que seguir alimentando tus celos, lo que tienes que hacer es irte de ahí, ¿vale? Poco más, ya te he dado unos pocos ejemplos, ya si acaso comentaremos más adelante temas, relaciones y este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Pero no es el tema de hoy. La ira es una emoción que surge cuando sentimos que que hemos sido tratados injustamente, ¿vale? O cuando algo nos frustra, ¿vale? Cuando percibimos una amenaza o cuando creemos que algo está transgrediendo nuestros valores o nuestro espacio personal, ¿vale? Ahora, la ira es una emoción que nubla nuestro juicio, ¿vale? Y que lleva a actuarnos impulsivamente, ¿vale? Decir o hacer cosas sin pensar de las que al final te acabas arrepintiendo, ¿vale? Y eso poco a poco va dañando tus relaciones, ¿vale? Mentalmente te afecta un montón, ¿vale? Porque te hace aumentar el estrés, ¿vale? Aumenta la presión arterial y aumenta incluso los riesgos de problemas cardíacos, ¿vale? Y bueno, pues al final podemos caer en un patrón de reacciones agresivas que nos hacen perder el control y empeorar los conflictos, ¿no? Y al final, pues si no te aguanta nadie y no te sabes comportar, pues adivina qué, porque te vas a quedar solo.
Y si te quedas solo, pues al final, ¿qué? Acabas con ansiedad y con depresión, ¿no? Y bueno, pues seguro que alguna vez te ha pasado eso de que al final te enfadas con alguien o te enfadas tú solo, lo que sea, y le dices algo a quien sea y quien sea. Dices, hostia, no debería haberle dicho esto, o perdóname he pasado y te arrepientes, ¿vale? Pues al final la ira contribuye bastante a eso, ¿vale? Lo que hay que hacer, ¿vale? Es canalizar esa ira y enfocarla en todo lo bueno que tiene, ¿de acuerdo? ¿Y qué tiene de bueno, Adri? Pues mira. La ira nos indica que algo no está bien, ¿vale? Puede ser una señal de que estamos siendo tratados injustamente o de que hay una situación con la que no estamos conformes y que queremos cambiar en nuestra vida, ¿vale? Por lo que puede ser un motor de cambio, ¿de acuerdo? Muchas personas han utilizado su enfado como, o su ira como motivación para mejorar su vida, ¿no? Para salir de relaciones tóxicas, para luchar por causas justas, ¿vale? Al final nos da la fuerza para defendernos y para decir, esto no está bien, ¿vale? Y evitar que los demás, pues, nos falten al respeto, porque al final nuestro cuerpo libera adrenalina cuando nos enfadamos, ¿vale? Y la adrenalina lo que nos da es más energía y nos ayuda a enfocarnos y superar obstáculos, ¿vale? También puede ayudar a poner límites saludables, ¿vale? Y a protegernos de situaciones dañinas, ¿de acuerdo? Y bueno, el hecho de aprender a liberarla adecuadamente, pues ayuda a liberar tensiones y mantener un buen equilibrio emocional, ¿vale? Tanto para ti como también para tu entorno, ¿vale? Todo el mundo va a agradecer que haya una persona serena y calmada y estable, ¿vale? Al final, la ira no es ni buena ni mala en sí misma, ¿de acuerdo? Es importante aprender a manejarla de forma saludable, ¿vale? Reconocerla, expresarla, ¿vale? Expresarla de forma asertiva, eh, canalizarla hacia soluciones positivas en lugar de que nos controle, ¿vale? No sé, por ejemplo, en vez de enfadarte con alguien porque te haya criticado, porque no entienda cualquier cosa que haces, eh, te enfadas y dices, pues ahora voy a hacerme el mejor, ¿vale? La culpabilidad es una emoción que surge cuando una persona cree que ha hecho algo malo, ¿vale? O ha fallado en cumplir con su propósito, con sus valores, ¿vale? O con los valores del entorno al que pertenece, ¿vale? Cuando nos sentimos culpables por algo, nuestro cuerpo y mente reaccionan con preocupación, ¿vale? Entonces, si la culpa es persistente, pues puede generar un estado de estrés y de ansiedad que nos desgasta, ¿vale? Y afecta, pues, nuestra tranquilidad. Nos hace también culparnos de situaciones que no están bajo nuestro control, ¿vale? O que no fueron tampoco nuestra intención, ¿vale? Entonces, pues esto al final nos hace sentir indignos, nos hace sentir insuficientes, ¿vale? Y eso daña pues muchísimo nuestra autoestima y bienestar emocional al final, ¿vale? Porque hace que dudemos de nosotros mismos, de nuestras decisiones y al final pues todo esto acaba derivando a evitar ciertas acciones por miedo a equivocarnos o porque los demás no nos vayan a juzgar, ¿no? Y si evitamos ciertas acciones por miedo a equivocarnos o porque nos vayan a juzgar, ¿vale? Hace que no avancemos ni aprendamos de nuestros errores, ¿vale? Y que nos quedemos atrapados, pues al final en el pasado, ¿vale? Por lo que al final, pues revivimos constantemente lo que hicimos mal en lugar de buscar soluciones y aprender, ¿vale? Y para colmo, esta emoción tóxica no solamente carga con tus responsabilidades o con tus cosas, sino que también carga con las de los demás, ¿vale? Cosa que literalmente te acaba descargando la batería emocional a otro nivel. También te quiero comentar lo positivo, ¿vale? Que es que puede ser una sensación útil cuando nos ayuda a corregir errores, ¿vale? Porque nos impulsa a buscar soluciones y a reparar el posible daño que hayamos causado, ¿de acuerdo? O daño que hayamos causado. Entonces, esto puede motivarnos a pedir disculpas, ¿vale? Permitiéndonos, eh,
pues pausar y evaluar si nuestras decisiones han sido justas, han sido correctas o no lo han sido, ¿vale? Eh, Pausa que está llamando la gata. Eh, También nos ayuda a darnos cuenta de cuándo hemos cometido un error, ¿vale? Y a pensar en cómo actuar mejor de cara al futuro, ¿no? Entonces, pues bueno, cambiar nuestra actitud, mejorar nuestras relaciones con los demás, porque también funciona como un mecanismo interno que nos ayuda a seguir valores y normas sociales, ¿vale? Para que todo esto no sea una selva y sea un caos. Nos hace ser conscientes de lo que está bien y de lo que está mal, ¿vale? Y evitar que repitamos conductas que sean dañinas, tanto para nosotros como para aquellos a quienes nos importan o simplemente de cara a la sociedad, ¿vale? Sentir culpa por dañar a alguien, por ejemplo, nos ayuda a ponernos en su lugar y a entender cómo nuestras acciones pueden afectar a los demás, y esto pues aumenta nuestra empatía y nuestros lazos sociales, ¿vale? Porque nos hace más considerados y contribuye también a nuestro crecimiento personal, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque podemos usarla como una herramienta de aprendizaje, ¿vale? Para ayudarnos a conocernos mejor, a entender nuestras debilidades y a trabajar también en nuestra madurez emocional. O sea que como ves, esta emoción pues tiene muchísimas cosas útiles, pero también puede ser dañina si nos afecta demasiado y nos impide avanzar, ¿vale? Al final es importante aprender a manejar la culpa de manera equilibrada, ¿vale? Reconociendo cuando hemos cometido un error o hemos hecho algo mal, pero tampoco sin castigarnos en exceso, ¿vale? El victimismo como emoción, ¿vale? Es un estado en el que la persona se percibe a sí misma como, valga la redundancia, una víctima de las circunstancias, ¿vale? Puede ser de los demás o de su vida en general, ¿vale? Ahora, el victimismo se caracteriza por sentir que básicamente todo es injusto, ¿vale? Es un sentimiento de impotencia y falta de control sobre lo que ocurre, ¿no? Entonces, el victimismo está muy ligado a la percepción de la falta del control, pero ¿por qué? Porque la persona siente que las cosas le suceden sin que pueda hacer nada al respecto. Es decir, que la vida me pasa a mí en vez de pasar para mí. ¿Vale? Entonces, lo que refuerza es un pensamiento negativo y pesimista que a su vez hace que la persona sea más propensa a la tristeza y a la frustración, ¿no? Entonces, en algunos casos, pues también puede ser una forma de llamar la atención, de buscar apoyo, o incluso también puede ser una forma de evitar responsabilidades o conseguir lo que quieres de los demás, pues como forma de manipulación, ¿no? Ahora, aunque alguna vez puede ser normal el que te quejes, cuando se vuelve un patrón recurrente, se vuelve una emoción tóxica que puede afectar a la manera en que tú afrontas la vida, ¿no? Ya que pues dejas de intentar mejorar tu situación, ¿vale? Y en cómo también te relacionas con los demás, porque al final pues puede acabar generando rechazo por parte de tu círculo cercano, básicamente porque es que los agotas, ¿vale? Seguro que has pensado alguna vez, buah, ya viene fulano contándome otra de sus movidas. O ya está otra vez con lo mismo, o cosas del estilo, ¿no? Pues piensa, ¿vale? Piensa que tú también puedes estar siendo esa persona o también has sido esa persona, ¿vale? Yo he sido las dos, la verdad. Además, en esta posición, pues impides tu crecimiento personal porque te enfocas más en el problema que en la propia solución en sí, ¿vale? A ver, sentirse victimista en un momento de dificultad es una reacción normal, ¿vale? Y además ayuda a procesar lo ocurrido, ¿vale? O sea que tampoco es extremadamente preocupante en su sentido positivo. ¿Por qué? Porque también puede generar empatía y apoyo en otras personas, ¿vale? Y que te ofrezcan ayuda y comprensión, pero sin abusar tampoco de ello, ¿vale?
Aunque mi recomendación es que pues, tú estés en esa posición en la que ayude a las personas, ¿no? Y lo verdaderamente importante y positivo del victimismo es que lo que, lo que también te da es que puede ayudarte a interpretar lo que está pasando como una señal de que algo necesita cambiar, ¿vale? Y puede ser como una alerta en la que tú dices, vale, pues tengo que tomar medidas para mejorar esta situación. Bueno, puede ser no, es, ¿vale? Y da un sentido de identidad temporal en momentos de crisis, ¿no? Porque ayuda a encontrar sentido a lo que ocurre y empiezas a enfocarte en lo que depende de ti y puedes solucionar o comenzar a accionar según lo que esté pasando, ¿no? Entonces, pues te va a ayudar a reorganizarte emocionalmente y a cambiar un poco el patrón de pensamiento victimista en el que estás sumergido y responsabilizarte poco a poco lo que va a hacer que esta emoción tóxica, pues gradualmente se vaya eliminando poco a poco, ¿no? El miedo es una emoción primaria e instintiva que surge como una respuesta de alerta ante una posible amenaza o peligro, ya sea real o sea imaginario, ¿vale? De hecho, la mayoría de los peligros que existen lo hacen solamente en nuestra mente, ¿vale? El 90% de los pensamientos que tenemos que nos asustan, ¿vale? No pasan nunca, ¿vale? Y al final eso da origen a las fobias, ¿vale? Y pueden generar estrés, que ya hemos visto la definición de estrés, ¿vale? La ansiedad, el insomnio, ¿vale? Y otros muchos problemas emocionales, ¿no? Pero bueno, al final, ten en cuenta que su función principal es la supervivencia, ¿vale? Ya que nos prepara para reaccionar ante situaciones de riesgo mediante la lucha, la paralización o la huida, ¿vale? Tiene tres respuestas básicas, el miedo. Además, el miedo pues, puede ser adaptativo o puede ser desadaptativo, ¿vale? En su forma desadaptativa es cuando existe un exceso, ¿vale? O es un miedo irracional, ¿vale? Y cuando pasa eso, pues se vuelve tóxico y al final pues puede convertirse en un obstáculo que limita nuestras acciones y nuestras decisiones, ¿vale? Bueno, porque al final en lugar de impulsarnos a actuar, un miedo intenso, pues como te he dicho, nos bloquea, ¿vale? Y eso pues nos hace perder oportunidades de aprendizaje, de crecimiento, ¿vale? Y al final pues nos acaba generando a la larga miedo al fracaso, miedo al rechazo, ¿vale? Y al final, pues, para que se tenga también en cuenta, en algunos casos el miedo es inducido por otras personas o por la sociedad, ¿vale? Para controlar el comportamiento de ciertas personas o colectivos, ¿vale? Como ocurre con el miedo al que dirán, con el miedo al fracaso, como te he dicho antes, con el miedo a ser pobre, ¿vale? Con el miedo a no tener un sentimiento de pertenencia o de logro, o ya no solo al fracaso, ¿vale? Sino que también el sentirse uno mismo fracasado, ¿no? Entonces esto también lo utiliza mucha gente como para vender, para manipular y todo eso, ¿no? El meter miedo y, bueno, y para controlar a ciertas masas de población o colectivos, ¿vale? En fin, a pesar de su mala reputación, ¿vale? El miedo pues cumple varias funciones que son muy esenciales, ¿vale? Como por ejemplo el hecho de protegernos de peligros reales, ¿vale? Y así evitar situaciones que podrían hacernos daño, ¿vale? Como, por ejemplo, no sé, alejarnos del borde de un precipicio o, yo qué sé, el no querer acercarte a un león salvaje, ¿no? Entonces, esto nos impulsa también a prepararnos mucho mejor, porque si, por ejemplo, tenemos miedo de un examen o de una presentación o algo, pues puede motivarnos, perdón, a estudiar más o a ensayar más para dar una mejor presentación o, en fin, dar lo mejor de nosotros, ¿no? Despierta también nuestra creatividad y resolución de problemas, ¿vale? Porque en situaciones de miedo, pues nuestra mente lo que busca es soluciones rápidas y alternativas para salir del peligro, ¿vale? Y esto es gracias a la adrenalina.
Y el hecho también de afrontar miedos, pues nos permite superarnos, aumenta la confianza en nosotros mismos, desarrollamos mayor fortaleza emocional, desarrollamos mayor capacidad de resiliencia, ¿vale? Y al final, pues nos damos cuenta de que los miedos son fantasmas cuando tú ya los estás atravesando o los atraviesas, ¿no? Em, cuando tú terminas de atravesarlos o directamente empiezas a atravesarlos, ¿vale? Es que se disipan como el humo, ¿vale? Y bueno, además uno de mis mentores me dijo que la palabra miedo en inglés, ¿vale? Fear, si lo deletreas, F-E-A-R, false evidence appear real, ¿no? Falsas evidencias que parecen reales, sería como la traducción en español de esas siglas, ¿vale? Es decir, que parecen, no que lo son, ¿vale? De hecho, como te he comentado al principio, pues la mayoría de estos miedos son falsos, ¿vale? Y además, pues también nos hemos ido dando cuenta de que está muy relacionado con la ansiedad, ¿no? El miedo como tal tiene 5 etapas, ¿vale? Para que lo sepas. La primera es el pensamiento, ¿vale? Que genera ese miedo propiamente dicho. ¿Vale? La percepción del miedo, ¿vale? Que es al final la idea que tú tienes de esa situación y cómo tu cerebro la percibe. La tercera es la respuesta que tú tienes ante ese miedo, ¿vale? Que al final pues son las que te he dicho al principio, que hay tres, ¿vale? Luego tú generas el primer recuerdo, ¿vale? Que es la cuarta etapa. Y bueno, que es al final la primera toma de contacto que tienes con esa experiencia. Y la quinta son pues los traumas, fobias, ¿vale? Que al final pues ese recuerdo tú lo acabas reproduciendo constantemente en imágenes, tanto como cuando estás inmerso en esa situación como cuando simplemente te la imaginas y al final para tu mente acaba siendo lo mismo, porque ésta no distingue entre lo que es verdad o lo que es mentira, ¿vale? La mente no distingue entre lo que es realidad o lo que es ficción. ¿Vale? Así que nada, al final el miedo es una emoción fundamental que nos protege y nos ayuda a evolucionar, pero cuando se vuelve irracional, se vuelve tóxica y nos domina, pues se convierte en una prisión que nos impide avanzar, ¿no? Entonces, para mí, aprender a gestionar el miedo y diferenciarlo entre los riesgos y diferenciar entre los riesgos reales y los riesgos imaginarios es clave para vivir con mayor libertad y mayor confianza, ¿vale? La ansiedad es una emoción natural del cuerpo, ¿vale? Que emerge como respuesta ante situaciones de estrés, de peligro o de incertidumbre. ¿Vale? Al final es un mecanismo de defensa que nos mantiene alerta y preparados para reaccionar ante posibles amenazas, ¿vale? Ahora, cuando la ansiedad es excesiva o se presenta sin una razón aparente, puede convertirse en un problema que afecta a la calidad de la vida de las personas, ¿vale? La razón aparente es, bueno, yo lo llamo exceso de futuro, ¿vale? Porque está relacionada con la anticipación de eventos negativos que aún no han ocurrido y que probablemente no ocurran, ¿vale? En lugar de vivir el presente, la mente se adelanta constantemente imaginando escenarios catastróficos, ¿vale? Lo que genera tensión, miedo e inseguridad, y esto, lejos de impulsarnos a actuar, nos puede bloquear y hacer que evitemos situaciones que debamos enfrentar o acciones que debamos realizar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando no eres capaz de tomar acción y afrontar diferentes situaciones? Pues que tu autoestima baja porque empiezas a sentirte insuficiente, te entra miedo al fracaso, a no cumplir expectativas, em, al juicio ajeno, ¿vale? Y esto te va a llevar a la sobrepreocupación, a la irritabilidad y te va a dificultar la convivencia con tu entorno, ¿vale? Eso de puertas para afuera. Ahora, de puertas para adentro, ¿vale? El estrés que genera tu cuerpo es el causante
aproximadamente se dice que el 80% de las enfermedades, ¿vale? El estrés crónico muy constante acidifica el cuerpo muchísimo, ¿vale? Y un medio ácido es en el que las enfermedades serias aparecen, ¿vale? Y te invito a buscar esto por ti mismo, ¿vale? Para no ponerme aquí tampoco demasiado catastrofista o que te asustes demasiado, ¿vale? Pero búscalo porque es bastante curioso, ¿vale? Tema cortisol y adrenalina constantemente no es tampoco muy bueno, ¿vale? Entonces, antes de que te sigas estresando, no te preocupes, ¿vale? Es una emoción que existe por algo, ¿de acuerdo? Y como existe por algo y tiene sus cosas malas, ¿vale? También tiene sus cosas buenas, ¿vale? Pero obviamente te las voy a decir. Así que nos mantiene alerta y preparados, ¿vale? Y esto pues nos ayuda a concentrarnos mejor en tareas importantes, ¿vale? Como exámenes, presentaciones o incluso esas situaciones de peligro, ¿vale? Puede impulsarnos a tomar más precauciones y a organizarnos mejor, ¿vale? Por lo que fomenta la planificación y la previsión, ¿vale? Nos alerta cuando estamos en situaciones que no son beneficiosas, ¿vale? Como por ejemplo las relaciones tóxicas, ambientes laborales en los que te explotan o que abusan de ti o lo que sea, ¿vale? También puede fomentar mucho, por ejemplo, la empatía, ¿vale? Porque te hace ser consciente de la realidad de las otras personas, te hace entender mucho mejor su proyección de futuro, sus problemas, sus situaciones. ¿Vale? Todo eso pues son cosas positivas que tiene la ansiedad, ¿no? Entonces, al final siempre es todo lo mismo, intentar canalizar las emociones lo mejor posibles, no esconderlas, ¿vale? Preocuparte más, o sea, ocuparte en vez de preocuparte, ¿vale? Y no estar viviendo en situaciones que todavía no han pasado, por lo menos hasta que no sucedan. Está muy bien que las tengas en cuenta para prevenir, pero otra cosa muy diferente es que vivas constantemente en ellas, ¿vale? La depresión es un trastorno del estado de ánimo que provoca una profunda sensación de tristeza, de vacío y de desesperanza. Esto más o menos todos lo sabemos, ¿vale? Afecta tanto a nivel emocional como a nivel físico, ¿vale? Interfiriendo en la vida diaria de la persona, como también sabemos todos hasta aquí, ¿vale? Bien. Se suele decir también que hay factores genéticos y biológicos que pueden influir, pero para mí la depresión es una consecuencia de la forma en la que llevas tu vida, ¿vale? Em, Eso es lo que realmente juega un papel clave en su aparición y su mantenimiento. Si tú estás viviendo la vida que realmente quieres llevar, sea la que sea, tienes un propósito por el cual moverte, tienes esos hábitos que a ti te gustan y te sientes cómodo, y sientes que eres necesario o aportas valor a tu círculo, entorno o sociedad, no vas a estar deprimido. ¿De acuerdo? Te lo aseguro. Entiendo bien lo que es ese trastorno y es verdad que es complicado porque, joder, es algo que te arrastra a enamorarte de tu propio sufrimiento y hasta encuentras tu zona esa en la que te sientes bien quejándote y revolcándote en tu propia tristeza, ¿no? Porque al final se vuelve tu identidad. De hecho, al final pues acabas por no aceptar regalos, no aceptar cumplidos, no concibes que alguien pueda quererte o apreciarte o valorarte, ¿vale? Lo único que quieres es dormir todo el día, luego por la noche no puedes dormir, ¿vale? Y es cuanto más ataques de ansiedad o de pánico te dan, tienes constantes pesadillas o muy constantes, todo te afecta además y al final desarrollas patrones de conducta y de pensamiento que te arrastran cada vez más hacia abajo, como si fueran arenas movedizas, ¿no? Que cuanto más intentas salir o más intentas luchar, parece que como que más te hundes, ¿no? ¿A quién le ha pasado esto? Seguro que a ti también, ¿vale?
Y como según tu perspectiva es inútil luchar porque te encuentras peor o no consigues nada, pues empiezas a ver, o bueno, sigues viendo como que tu nivel de confianza en ti mismo cae en picado, ¿no? Y esto pues suele pasar porque joder, intentamos cosas que mentalmente sabemos, o más bien creemos que sabemos que no somos capaces, ¿no? Fallamos, nos frustramos y abandonamos con las típicas frases de es que sabía que no iba a ser capaz, o no sé para qué intento esta mierda, o voy a ser un fracasado toda mi vida, o no valgo para nada. Vale, seguro que alguna de estas frases te suena, pero vaya, que hay muchísimas más, hay infinidad de ellas, ¿vale? Y lo primero que intentamos hacer suele ser reprimir nuestras emociones, ¿vale? Cosa que, por supuesto, no es que no se deba hacer, eh, por supuesto que es algo que no se debe hacer, perdón, y que bueno, que al final es que no es posible reprimir tus emociones, ¿vale? No somos robots, ¿de acuerdo? En vez de reprimirlas, lo que hay que hacer es aprender a entenderlas, ¿vale? Saber de dónde vienen, saber por qué están ahí, aceptarlas, ¿vale? Desde el punto de vista de decir, ok, ahora mismo mi condición mental es esta, yo estoy así, ¿vale? Y trabajo poco a poco pero no reprimirla o esconderla, ¿vale? Es como si cada vez que tu perro se caga en tu casa, tú lo escondes en el patio. Al principio parece que ya no está, ¿vale? Pero cuando hay una acumulación, huele peor, es más engorroso de limpiar, te cuesta muchísimo más, ¿no? Pues algo parecido es para mí la depresión, ¿vale? Bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia. Y también, pues bueno, también quiero que tengas en cuenta que el hecho de que aparezca la frustración y este tipo de emociones de las que ya hemos hablado anteriormente es síntoma de que efectivamente es algo de lo que te va a hacer subir de nivel, ¿vale? Porque si no aparece y todo va fluido, significa que al final, pues, tiene menos margen de mejora, por así decirlo. Es decir, que si te frustras o es complicado, significa que es el camino, ¿vale? Porque eso es lo que te va a hacer aprender, ¿vale? Sea al final para llegar a ese éxito que tú consideras o eso que quieres alcanzar, o para aprender y redirigirte al camino correcto, ¿vale? Vale, como te iba diciendo, em, lo que quiero comentarte es que para mí, ¿vale? Según mi experiencia, en lo que he estado investigando y leyendo y aprendiendo y todo, ¿vale? Para mí, la depresión no es algo que un día superas y ya estás bien para siempre y todo a partir de ahí, todo genial, estupendo, increíble y maravilloso, ¿vale? Eso es algo con lo que tú luchas y lidias cada día, ¿vale? Al igual que todos los días puedes tener a lo mejor la tentación de fumar, o de beber, o de comer azúcar, de portarte mal, vamos a decir, querer vengarte, querer explotar de ira, de querer hablarle a tu ex, de querer buscar validación o de querer buscar aprobación, ¿vale? Pues lo mismo. No lo estoy comparando, simplemente digo que es algo que es una constante lucha, por así decirlo, ¿vale? Simplemente eso, no lo estoy comparando con ninguna de estas cosas, ¿vale? Bien, ¿y cómo canalizo yo esas emociones? ¿Vale? Porque cada persona tiene su forma. Pues bueno, la mía, por ejemplo, fue a través de la música, de escuchar música, de hacer deporte, ¿vale? También lo fue empezar a relacionarme con las personas, empezar a salir de mi zona de confort, ¿vale? Puede ser, no sé, la lectura, puede ser la escritura, puede ser cantar, puede ser darte una lloradita de vez en cuando, ¿vale? El caso es no quedarse ahí. ¿Vale? Siempre hay que empezar,
poco a poco a cambiar las cosas, también te lo digo, ¿vale? Porque para que las cosas cambien en tu vida, tienes que cambiar cosas en tu vida, ¿vale? Y si quieres empezar a hacer cosas, pues puedes empezar ya, ¿vale? Puedes empezar ya o puedes esperar a estar harto de estar harto, ¿vale? Donde ya pues solamente tienes dos salidas, ¿no? La de no volver a poder hacer nada nunca más o la de cambiarlo todo del tirón. Vale, y antes de llegar a plantearte más de lo debido la primera opción, yo te invito a que pruebes a buscar herramientas, ¿vale? Herramientas útiles que sean útiles para ti y que empieces poco a poco, ¿vale? Por cosas sencillas que vayan reforzando progresivamente tu autoestima. ¿Vale? Por ejemplo, hacer la cama todos los días es algo sencillo de hacer, ¿vale? Anda 10 minutos todos los días, lee al menos 10 páginas de un libro al día, ¿vale? Cada cual va a ir encontrando su manera. Esas, por ejemplo, que te he dicho, son muy sencillas y son cosas que, bueno, pues que yo empecé a hacer también así de forma un poco más fácil, ¿no? Y cuando tú empiezas a hacer cositas sencillas, ¿vale? Te vas empezando a ver capaz de hacer cosas un poquito más grandes, ¿vale? Y como que tanto el nivel de tus acciones como el nivel de tu autoconfianza y autoestima empiezan progresivamente a escalar, ¿vale? Por ejemplo, también puedes sonreír, te puedes reír, puedes meditar, hacer yoga. Encontrar un propósito es muy importante. Empezar a hacer cosas también por ello te va a dar muchísima alegría y muchísimas ganas, ¿vale? Crea un libro de sueños con tus fotos o con frases. Vístete bien, arréglate para ti, ¿vale? Siéntete bien delante del espejo. Si te cuesta más, pues bueno, pues eso, haz ejercicio, 10 15 minutillos al día, ¿vale? Para empezar a coger ritmo. O si lo quieres hacer de forma óptima, a lo mejor pues entre 3 4 veces a la semana, ¿no? Por ejemplo, limpia la zona en la que pasas más tiempo, ¿vale? Toma el sol, viaja, compra una colchoneta de esas de salto de body jump y úsala, baila, crea algo con tus manos que tenga masa, que sea tangible, como por ejemplo un plato de cocina, algo con la madera o cualquier cosa de estas, ¿no? Bueno, tienes un montón de formas, ¿vale? Eh, Canta, juega juegos de mesa, juega con un animal, acarícialo, sácalo a pasear. Bueno, también es verdad que las mascotas reducen muchísimo el estrés y ayudan a combatir la depresión un montón, ¿vale? Dan muchísimo cariño y muchísimo apoyo. Esto te lo recomiendo 100% y a mí. Mis animales me han ayudado una barbaridad, ¿vale? Como ves, hay un montón de cosas que tú puedes hacer y un montón de herramientas en las que te puedes apoyar, ¿vale? Y no voy a terminar el vídeo sin decirte las cosas buenas que tiene una depresión, porque efectivamente sí puede tener cosas buenas, ¿vale? Como por ejemplo, la depresión, quieras o no, te obliga a mirar hacia adentro, ¿vale? Cosa que representa una muy buena oportunidad para conocerte mejor, te ayuda a cuestionarte tu vida y entender qué te está afectando realmente, ¿vale? Por lo que al final es una oportunidad para seguir conociéndote mejor, ¿vale? Em, También es una señal de que necesitas cambiar tu entorno, tus relaciones, tus hábitos o incluso tu forma de pensar, ¿vale? Aumenta mucho tu empatía porque eres capaz de entender cómo se sienten las personas que han pasado o que están pasando por momentos difíciles, ¿vale? También desarrolla muchísimo tu capacidad de resiliencia, ¿vale? Porque si tú has superado una situación muy, muy complicada, ¿vale? Otras muchas ya te van a dar igual, o sea que no te van a afectar para nada, vas a decir, "Ah, esto es una tontería", ¿vale? Y psicológicamente pues te lo vas a tomar muchísimo mejor.
¿vale? Y esto no es porque el problema o situación se haya hecho más pequeño o de repente sea más fácil, ¿vale? Justamente es porque tú te has hecho más grande, más fuerte, más duro y más resiliente, ¿vale? Y detrás de todo esto, también hay por añadidura una gran transformación personal, ¿vale? Muchos de nosotros hemos necesitado una depresión para darnos cuenta, ¿vale? De lo que queríamos, de lo que no queríamos, ¿vale? Y también nos ha dado el impulso que necesitábamos, ¿vale? Para mejorar nuestros hábitos, replantearnos nuestras metas, construir una vida más alineada con lo que realmente hemos descubierto que queríamos en lo más profundo de nuestra alma porque lo sabemos, ¿vale? Al final, si bien la depresión es dura, también puede ser un punto de reflexión que te ayude a crecer, ¿vale? Y a encontrar una vida más significativa. ¿De acuerdo? La clave para mí está en aprender de ella y usarla como un trampolín para evolucionar. Bien. No lo dejes de lado, ¿vale? No intentes esconderla o reprimirla o cualquier historia, ¿de acuerdo? Intenta simplemente canalizarla y aprender de ella, ¿vale? Yo creo que va a ser lo mejor. Yo sé que si te han mentido es normal desconfiar, pero tener resentimiento no lo es. Yo sé que si te han traicionado es normal decepcionarse, pero lo que no es normal es que no vuelvas a confiar nunca. Yo entiendo que si te han humillado es normal que sientas vergüenza, pero no lo es que dejes de arriesgarte o que dejes de hacer lo que te gusta. Es decir, sanar nuestras emociones implica prepararnos a nosotros mismos para liberarnos de nuestras emociones tóxicas y negativas, que en definitiva no nos ayudan ni a encontrar una solución, ni tampoco a vivir una vida pues, plena y feliz. Entonces, sé la persona que encienda el candil y que cuando lo ponga ahí, ilumine a todo el mundo. No esa persona que vive en la oscuridad y que trata de apagar el resto con sus negatividades. Entonces, yo te invito a ser una persona emocionalmente estable, porque sin importar lo que haga y lo que pase, no te perderás a ti mismo. ¿Por qué? Porque sin importar cuánto te elogien, no te vas a elevar más por ello. Y tampoco cuando te insulten, pues te vas a hundir más. Es decir, las cosas siempre van a cambiar para bien o para mal, según decidas tú. ¿Por qué? Porque tú tienes el poder de decidir si te transforma o te sometes a esa situación, ¿no? Si tú continúas o si tú te rindes. Y vaya, si son tus emociones quienes deciden, te puedo garantizar que te van a someter y que te vas a rendir. Y bueno, para aquella persona que logre ser una persona emocionalmente estable, pues siempre podrá elegir su actitud, ¿no? Porque es lo único que podemos controlar y lo único que podemos elegir prácticamente. Y tener una actitud mental positiva, al ver que las cosas, pues que no van mal, pues simplemente que pasan por algo. Y bueno, pues te lo tomas como algo que necesitas aprender y por esta misma razón yo creo que tu actitud determina tu altitud, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta decir que yo no trabajo con mis emociones, yo trabajo con mis decisiones. Eso me lleva a ser, pues lo que se llama una persona sabia emocionalmente, ¿no? La sabiduría emocional básicamente es poder elegir cómo te sientes y al final, bueno, pues vivir es conocerse, ¿no? Bueno, para una persona con emociones tóxicas, mm, pues mira, los síntomas son básicamente buscar ser amado a cualquier precio y dar excesivo valor a opiniones ajenas, ¿no? Que básicamente buscar aceptación y reconocimiento de los demás y bueno, que buscará validarse en el exterior con, en fin, con actos de excesivo servicio o callando su opinión y aceptando la de los demás al principio y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pero una persona emocionalmente sana, sin emociones tóxicas, no dependerá de otros para ser feliz. Se va a aceptar a sí mismo porque será su opinión y su autoconcepto el que le dé valor. ¿Por qué? Porque se va a dar valor a sí mismo. Entonces, esa persona construye una autoestima afectuosa y con mucha más
automotivación, autovalidación, autodisciplina y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, bueno, también tiene en mente que nadie puede salir de una crisis o de un dolor si permanentemente escucha de sí mismo palabras de dolor, de frustración y de ira. Yo es que no valgo, yo es que soy menos, yo es que no soy capaz, yo es que soy tonto, yo es que soy no sé qué. ¿Me explico? Entonces, bueno, pues para terminar un poco, comentarte que tu destino, el destino del ser humano, de la persona, es la superación, ¿no? La autosuperación. ¿Cómo? Pues a través del amor, la dicha, el pensamiento positivo y bueno, y estamos destinados a tener una vida abundante. Todos podemos tener una vida abundante según queramos. Y bueno, pues para terminar un poco también comentar que las emociones también afectan a nuestro cuerpo, ¿no? Toda emoción que tengamos desencadena una reacción corporal. Así que hasta luego.